en su centro. Como dato, al hervirla, o sea, al hervir los alimentos que la contienen, se puede perder hasta un 30% de la vitamina, así que bueno, esto es un dato importante. No hay toxicidad, eh, digamos, no hay un nivel máximo de toxicidad, y sabemos que se acumula más o menos de 2 a 3 miligramos en el cuerpo, el 50% está en el hígado, y tiene circulación enterohepática. Saber que las dietas altas en fibra van a disminuir esta recirculación, y tiene excreción sobre todo a nivel renal, también piel e intestino, pero su principal forma de excreción es renal. Bueno, la ingesta diaria recomendada según la IOM es de 0,4 en lactantes, la que nos interesa en adultos de 2,4 microgramos. Esto aumenta un poco abajo en embarazo, como les muestro acá abajo, en embarazo y en lactancia. Así que es fundamental dosarlas y suplementar a las personas gestantes, y en lactancia también aumenta un poquito más, pero fíjense que la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomienda una dosis un poquito más alta, de 4 microgramos día, que esto es lo que logra mantener concentraciones normales de los metabolitos funcionales, que ya vamos a hablar de ellos, de ácido metilmalónico y homocisteína. Así que se recomienda una dosis un poco más alta. Bueno, para hablar un poco sobre la absorción y la biodisponibilidad de la vitamina, bueno, la cobalamina B12 se encuentra unida a los alimentos, a las proteínas de los alimentos animales. Una vez que ingresa, junto con, bueno, se libera por las glándulas salivares también la lactocorrina, ingresa la B12 al estómago, donde por el ácido clorhídrico y la pepsina se libera de las proteínas animales y rápidamente se une al factor R o lactocorrina, que, como vimos, ingresa por las células salivales, pero también es secretada por las células parietales. También las células parietales liberan el factor intrínseco, que se va a unir más adelante. En estómago, por la acidez no se une, y además porque la lactocorrina tiene mucha más afinidad por la B12. Entonces, factor intrínseco por un lado, B12 unida a la lactocorrina, van hasta duodeno, donde por las enzimas pancreáticas es degradada el factor R, y ahí sí se une el factor intrínseco con la vitamina B12, que en el ilion terminal es absorbido, digamos, o ingresa a la célula al enterocito por este receptor cubilina. Una vez en la célula, es degradado el factor intrínseco, se une la B12 a la transcobalamina 2, que va a ser la fracción activa. Después la transcobalamina 1, ya vamos a ver, bueno, como vamos a ver más adelante, el 80% está unida a la transcobalamina 1, va a ingresar a la circulación, a generar sus funciones, y se va a almacenar sobre todo en el hígado, como vimos. Entonces, el transporte, como vimos recién, el transporte activo, que es dependiente de factor intrínseco, que utiliza la cubilina, es súper eficiente, se absorbe hasta de un 60 a un 80%, y tiene bajo nivel de saturación, a 2 microgramos se satura. Y este va a ser el transporte, digamos, que va a utilizar los alimentos, como vimos, y los productos fortificados. Ahora, hay otro transporte, que es el transporte pasivo, que no va a depender del factor intrínseco, no va a realizar todo este recorrido, que es no saturable, y es muy poquito, se absorbe del 1 al 2%, pero nos va a ser muy útil para justamente como estrategias terapéuticas con megadosis. Así que esto es fundamental tener en cuenta estos dos tipos de transporte. En sangre, como vimos, la holotranscobalamina, que es la vitamina B12 con la transcobalamina 2, que es la fracción activa, y esa es la que va a generar las funciones a través de este receptor específico. Los depósitos corporales, dijimos, bueno, son de 2 a 5 miligramos, el 50% se encuentra en el hígado. Como es tan grande los depósitos, las deficiencias se ven luego de 1 o 2 años, o hasta más, hasta 4 años. Puede estar con B12 normal y depósitos, digamos, deplecionados. Entonces no hay que esperar, esto es fundamental, no hay que esperar a que se terminen las reservas para suplementar. Las fuentes, bueno, sabemos que es sintetizada exclusivamente por bacterias y ciertos microorganismos. La fuente nuestra, digamos, principal para los humanos es los alimentos de origen animal, perdón. Los animales van a incorporar estos microorganismos en su dieta, tanto de forma natural, comiendo pasto, en general las vacas, por ejemplo, o a través de suplementos. Ahora lo que está pasando últimamente es que, bueno, los animales ya no son, digamos, de pastura, casi todos
se alimentan a base de granos y esos granos están suplementados con B12. Esto es fundamental para que nosotros podamos comer esa carne con B12. Fíjense la cantidad de B12. No sé si alguien está hablando. Fíjense la cantidad de B12 que tienen las vísceras. El hígado, el riñón y el cerebro tienen de 50 a 100 microgramos cada 100 gramos. Recuerden que con la cocción hasta el 30% se puede perder, pero bueno, es una cantidad, digamos, considerable. A diferencia de, o sea, si bien las carnes tienen, fíjense, digamos, muchísimo más las vísceras. Yema de huevo, mariscos, pescados también aportan. ¿Qué pasa con las fuentes? ¿Qué pasa con los alimentos de origen vegetal? Bueno, tenemos los alimentos fortificados, que esto, acuérdense que los fortificados utilizan, digamos, el transporte a través del factor intrínseco. Los hongos y los alimentos fermentados tienen trazas, o sea, se vio que tienen cantidades pero insignificantes. ¿Qué pasa con la espirulina? Que es bastante consumida, digamos, por la población quizás vegetariana vegana, porque tienes una fuente importante de hierro, tiene análogos inactivos de B12, entonces la verdad es que justamente son análogos inactivos, quizás uno cuando mide dan valores normales, pero no funcionales. Entonces, esto es muy importante, que las personas que van a excluir los alimentos de origen animal en su dieta tienen que suplementarse, siempre. Bueno, hablando un poquito de las funciones, tiene un rol fundamental en el metabolismo de los aminoácidos y en la síntesis del ADN. La función neurológica va a ser la metilación de lípidos, de neuronas y proteínas. La B12 es un cofactor fundamental para estas enzimas, la metionina sintetasa y la metilmalonico amutasa, entre otras, que la metionina sintetasa va a catalizar la reacción de homocisteína-metionina y la metilmalonil de metilmalónico A succinil CoA. Entonces, cuando hay déficit de B12, lo que vamos a ver es un aumento de homocisteína en sangre, un déficit de metionina, entonces, bueno, acá empiezan con todas las fallas en la síntesis de ADN. Estos son formas dadoras de carbono, así que, bueno, con el tiempo empiezan a suceder los síntomas, que van a ser falla de médula ósea y desmineralización, ahora vamos a ver igual bien. Bueno, entonces, déficit de vitamina B12. Lo primero, les quiero contar un poco sobre los grupos de riesgo y la prevalencia. Dentro de los grupos de riesgo, los adultos mayores de 60 años, hasta un 15% pueden tener malabsorción de vitamina, y esto se vio por atrofia gástrica, que se relaciona con la edad, y la hipocloridra, que también se relaciona con la edad. Población vegetariana vegana, embarazadas como población de riesgo porque tienen buena alta demanda, pacientes con malabsorción intestinal, hipoingesta, que pueden ser trastornos de glutorios, anorexia, y el alcoholismo, que se combinan dos factores, ¿no? El mismo alcohol y en general también puede haber un grado de anorexia. Bueno, acá esta revisión de 2017 lo que muestra es distintos trabajos y la prevalencia. Fíjense que en adultos mayores de 60 años hasta un 6%, perdón, menores de 60 años, un 6%, fíjense en mujeres embarazadas comparado con las no embarazadas, ¿no? Un montón más. Y en mayores de 60, hasta casi un 20%. Esto es deficiencia. Fíjense que acá divide deficiencia de insuficiencia. La deficiencia, de acuerdo a los estudios, puede ser de menos de 148, menos de 150, y la insuficiencia, menos de 220, 250 o 300. Y acá entonces deficiencia ya vimos, hasta un 6%, y en la insuficiencia aumenta mucho más, fíjense en embarazadas, altísimo. Mayores de 60, hasta un 30%. Que bueno, importante. ¿Qué pasa acá en Argentina? Según la ENIS 2, mujeres de 10 a, bueno, hasta 50 años, fíjense, un 3,4% tenía déficit, que acá lo calculan con menos de 150, y insuficiencia con menos de 200. Embarazadas, bueno, 18,2, insuficiencia 30, y en niños, acá no hablaban sobre mayores. Dentro de las causas, los vamos a dividir según el sitio afectado. Entonces, donde tenemos, bueno, esas anormalidades gástricas, que es donde se produce el factor intrínseco fundamental para la absorción dependiente de este mismo. Entonces, acá tenemos la anemia perniciosa como causa más frecuente de déficit severo a nivel mundial,
con autoanticuerpos contra el factor intrínseco o contra células parietales. Si bien si bien pueden ser cualquiera de los dos, la verdad es que el que se utiliza para la medición es el factor intrínseco, anticuerpos contra factor intrínseco. Gastrectomía o cirugía bariátrica, que cada vez se ve, digamos, mayor prevalencia. Esto, la cirugía bariátrica, sobre todo en pacientes con bypass gástrico, se ve mucho más que con manga gástrica. La gastritis y la atrofia gástrica, vimos que la atrofia gástrica en mayores de 60 es bastante más común, y por eso es una de las causas de que se suplementa, que se sugiere suplementación. Enfermedades de intestino delgado, que es donde se absorbe. Síndromes malabsortivos, bueno, resección iliar bypass, enfermedades inflamatorias intestinales, Crohn, sobre todo, enfermedad celíaca, el SIBO, sobre el crecimiento bacteriano, bueno, cada vez está como, digamos, no sé si de moda, pero todo el mundo tiene SIBO. En general es bastante importante medir la B12 cuando se sospecha o cuando se hace el diagnóstico. Y la pancreatitis, sobre todo a nivel de páncreas, la insuficiencia pancreática exócrina, porque vimos que las enzimas pancreáticas son las que van a permitir la unión con el factor intrínseco. Dentro de la dieta, lactantes de madres con deficiencia de B12, dietas veganas, vegetarianas, acá como consigna de pregunta les pongo flexitarianas, que en realidad es una definición, digamos, rara, pero sí es cierto que el consumo limitado de productos animales, digamos, una persona que come carne una vez por mes, una vez cada 15 días, se considera, digamos, hay que pensar en déficit de B12 porque es muy poco lo que come. Bueno, y consumo limitado de productos animales, embarazo y lactancia sobre todo. Agentes que bloquean o afectan su absorción, y acá tenemos drogas como la neomicina, la metformina, inhibidores de la bomba como el omeprazol, antagonistas ácidos como la cimetidina, y después otros factores genéticos, la deficiencia de la transcobalamina 2, entre otros. Digamos, hay varios genéticos, pero son bastante raros. Y acá no voy a explayarme en cada una de las causas, pero sí les quería traer este artículo, esta revisión que hicieron de la Sociedad Argentina de Diabetes de B12 y metformina. Lo que vieron es que de acuerdo a los estudios la prevalencia es muy variable, fíjense, entre un 5 hasta un 52%. Lo que sí vieron es que el riesgo va a ser mayor a mayor dosis. Se vio que entre 1000 y 2000 miligramos por día es donde más riesgo hay, y con el uso prolongado de metformina, mayor a 5 o 10 años, es todavía más riesgo, digamos, de déficit. Lo que se postula es, o sea, la causa es por, digamos, se cree que es por este antagonismo en el calcio que tiene la metformina. Vieron que les contaba que la cubilina, que es este receptor que internaliza el factor intrínseco con la B12, al enterocito, es una bomba que requiere calcio, y la justificación es que cuando suplementaron con calcio a esta población, con déficit, sin darle B12, mejoraban los niveles de B12. No se recomienda igual, digamos, como tratamiento de dar calcio, sino que esto fue más como una estrategia para ver si realmente funcionaba, pero bueno, la realidad es que lo que se recomienda es suplementar con B12. Porque vimos que los suplementos con megadosis utilizan la vía pasiva, ¿no? Y sí se recomienda el control anual de B12, que ahora vamos a ver cómo hacemos el dosaje. Bien, manifestaciones clínicas de la deficiencia tenemos en diferentes órganos. Bueno, las hematológicas, puede haber pancitopenia, leucopenia, bueno, trombocitopenia, la más común es la anemia megaloblástica. La verdad es que las afectaciones hematológicas se dan con cuadros graves de deficiencia. No es lo más común verlo, la verdad. El BCM puede ser mayor a 100 y de hecho mayor a 120 se ha visto. Y por la eritropoyesis ineficaz, o sea, la verdad es que hay cuadros muy floridos que parecen símil leucemias o también, bueno, hemólisis, porque lo que sucede es por esta eritropoyesis salen a sangre formas inmaduras, entonces aumenta mucho, hay hemólisis y aumenta muchísimo el LDH. Bueno, hay que hacer diagnóstico diferencial siempre que aparezca una anemia de este estilo, hay que solicitar B12. Metabólicas, bueno, por la hiperhomocisteinemia y el
elevación de ácido metilmalónico ya vamos a ver que tiene algunos riesgos, pero eso es una de las cosas que suceden, aumentan estos metabolitos en sangre. Neurológicas, las más común son las parestesias simétricas en miembros inferiores, este es el síntoma más común, y de hecho las manifestaciones neurológicas ahora vamos a ver que son más, digamos, aparecen antes que las hematológicas en general. Puede haber deterioro cognitivo, alteraciones en la memoria, muchas veces esto es lo primero que pasa también, del estado de ánimo, irritabilidad, y porque hay afectación del cordón posterior, puede aparecer ataxia espástica. Osteomuscular, bueno, menor densidad mineral ósea, fragilidad, astenia, se ve que por el aumento de homocisteína esto genera destrucción de la matriz ósea. Y digestivas, glositis, pérdida del apetito, disgeusia, constipación, y puede haber alteraciones del olfato y gusto. Muchas veces el único síntoma que tienen es esto, alteración del olfato y gusto, y la verdad que está bien solicitar estas vitaminas como parte del protocolo. Entonces, la clínica neurológica puede ocurrir antes que las alteraciones hematológicas. Esto es fundamental. Muchas veces esto pasa que porque no tienen anemia no se sospecha, y la verdad es que no. Pueden no tener anemia y tener un déficit importante. Y como están ligadas, el ácido fólico y la vitamina B12, digamos, cuando aumenta la homocisteína, ya vamos a ver que puede aumentar por varias del complejo B. Entonces está bueno como tener esta diferencia, que la B12 en general va a ser en pacientes, el déficit va a ser en pacientes o veganos o vegetarianos sin suplementación, con clínica del cordón posterior, como vimos, puede haber síntomas neuropsiquiátricos y neurocognitivos, y la deficiencia también vimos que puede tardar en presentarse, puede tardar muchos años por los depósitos importantes que tiene. En cambio, el fólico, uno lo pensaría en un paciente con malnutrición o alcoholismo, también puede haber síntomas psiquiátricos, neurocognitivos, y la depresión, la deficiencia en general tarda semanas o meses. En ambas se ve la anemia megaloblástica, así que solicitar las dos, tanto B12 como fólico, y como causa la cirugía bariátrica y los cuadros malabsortivos pueden cursar con las dos deficiencias. ¿Cómo hacemos la evaluación del paciente con déficit? Con sospecha, o sea, digo, viene un paciente con alteraciones hematológicas, anemia sin explicación, puede tener, como vimos, LDH aumentada, puede haber pancitopenia, un paciente con medicación, ¿no? Con metformina o omeprazol crónico, o sea, de larga data, con síntomas digestivos, malabsorción, que tenga enteritis por radiación, SIBO, alguna de las causas que vimos, o que siga una dieta basada en plantas, eh, o un paciente con cuadros neurológicos sin explicación, o mayor de 60 años con o sin estos síntomas, ¿no? Entonces lo que hacemos es determinar el estatus de la B12. ¿Cómo se determina el estatus? No es simplemente la B12 sérica, sino que es B12 más marcadores funcionales, que son el metilmalónico y la homocisteína. ¿Por qué? Porque, como vimos, la B12 sérica mide la total, que es unidad transcobalamina 2 y a la transcobalamina 1, y la única que es la activa es la transcobalamina 2. Entonces, puede haber, digamos, B12 normal a costa de transcobalamina 1, y que haya casi nada de transcobalamina 2, que es la funcional. Entonces, el valor normal no descarta una deficiencia. Esto es como un concepto importante. Entonces, baja, la B12 sérica, baja la vamos a considerar menos de 2,71 picogramos mililitro o 200 picomol. De baja normal, estos valores, y o sea, hasta 400, y normal más de 400 o 542. ¿Por qué consideramos normal este valor? Bueno, según, o sea, lo que se vio en este estudio es que con estos valores de mayor a 400 picomol litro o 542 picogramo mililitro, se vieron niveles óptimos de homocisteína y metilmalónico, así que se considera, bueno, este valor, el estudio ¿no? Entonces ahora es como que se recomiendan valores más altos que los que recomiendan, por ejemplo, otras sociedades o en UpToDate, que recomiendan mantener mayor a 300. En este caso recomiendan mayor a 400. La homocisteína, que son, bueno, dijimos, o sea, los metabolitos funcionales, homocisteína, ácido metilmalónico. El que más se usa en nuestro medio es la homocisteína. Estos son los valores normales, de 5 a 15 es normal,
una hiperhomocisteinemia leve de 15 a 30, moderada de 30 a 100 y severa mayor a 100. Pero se recomienda menor a 10 porque, digamos, se asocia con menor riesgo cognitivo y atrofia cerebral los valores menores a 10. Así que si bien lo normal es hasta 15, lo ideal es tenerlo por debajo de 10. Y fíjense que se encuentra aumentada en casi más del 98% de los déficits con síntomas, ¿no? Pero es bastante, o sea, con una B12 baja con homocisteína alta digamos, es altamente frecuente de que haya un déficit importante, ¿no? Entonces, ácido metilmalónico, este no tiene puntos de corte bien establecidos, y en realidad lo más importante es que si bien uno lo puede pedir, muchas veces, o sea, es costoso, no suele ser cubierto por las prepagas, y si bien el punto de corte es mayor a 370 para pensar en aumento, en elevado, no está del todo definido. La holotranscobalamina acá en nuestro medio no se utiliza, y también tiene puntos de corte poco definidos. Así que bueno, en general lo que más se usa es la homocisteína, que la cubre todas las obras sociales. El ácido metilmalónico habría que ver de acuerdo a sí, plata. Y la verdad es que tampoco nos ayuda mucho porque no tiene estos puntos de corte muy definidos. Pero bueno, sepan que B12, metilmalónico y homocisteína serían esas tres las que se pueden medir para definir el estatus de la B12. ¿Sí? Esta revisión, que es de este año, es muy nuevita, sobre B12 en adultos con dieta vegetariana y vegana, recomiendan, como vimos, según los niveles, o sea, el algoritmo propuesto, ¿no? Para la evaluación del estatus, recomiendan con B12 mayor a 400, ahí como vimos antes, o 542 picogramos mililitro, se considera sin deficiencia, entonces en este caso nos quedaríamos tranquilos. Ahora, con B12 bajo normal, sí recomiendan medir marcadores funcionales, como cisteína y ácido malónico, y con B12 baja menor a 271 o 200 picomol litro, se considera deficiencia, y en este caso, fundamental estudiar las causas y hacer tratamiento. B12, fíjense, B12 normal a baja con metabolitos elevados se considera deficiencia y se trata. ¿Cómo determinamos la causa? Bueno, siempre, obviamente, historia clínica, interrogatorio para ver las causas, digamos, obvias, y en ausencia de una causa obvia hay que hacer un test para descartar anemia perniciosa, y lo que se pide es anticuerpos contra factor intrínseco. Y bueno, va a depender de la sospecha clínica que tengamos del paciente, podemos descartar celiaquía, bueno, SIBO, obviamente todo depende de la clínica, insuficiencia pancreática, entre otras. ¿Qué pasa con la Helicobacter pylori? Si bien muchos estudios es verdad que mostraron que hay una relación entre la infección por Helicobacter pylori y deficiencia, la evidencia es limitada y no se recomienda hacer una biopsia para ver si hay Helicobacter pylori cuando no tengo, digamos, cuando no encuentro la causa. Entonces, digamos, si por otra razón le quiero hacer una endoscopia está bien, pero no se recomienda su estudio para determinar el déficit de 12. Y bueno, hablando un poquito de la hiperhomocisteinemia, que es este metabolito que se aumenta en el déficit, les traigo esto porque hay muchas otras causas que también aumentan la homocisteína, entonces es importante saberlas. De todas formas, la deficiencia de vitaminas es la causa más común. La deficiencia de vitamina B12 en países con alimentos fortificados de folato es la principal causa. Pero fíjense, B9, B6 y B12 son las principales causas de hiperhomocisteína. Entonces, muchas veces está bueno si tenemos B12 normal o un poco baja y homocisteína muy alta, de todas formas, igual suplementar con folato y B6, porque justamente es una de las causas de aumento de homocisteína. ¿Cuáles son las otras causas? Bueno, enfermedad renal porque disminuye su eliminación, el hipotiroidismo, otras drogas, por ejemplo, fíjense la metformina, metotrexato, bueno, otros. El tabaquismo también va a aumentarla, bueno, polimorfismos genéticos también la aumenta.
tiene propiedades protrombóticas y aterogénicas, entonces se vio asociación con enfermedad coronaria, ACV y enfermedad arterial periférica, o sea, homocisteína alta tiene relación con estas enfermedades coronarias, y de hecho, fíjense que cada aumento de 5 micromol litro en los niveles de homocisteína se asoció con un riesgo de 20%, un 20% mayor de enfermedad arterial coronaria, eso es un montón. Pero, acá viene el tema, pero no se recomienda medir homocisteína en enfermedad cardiovascular y TDP porque las intervenciones para bajarla no mostraron reducir los eventos ni la recurrencia. O sea, sí, se ve que hay aumento, se ve que está relacionada, pero bajándola no le prevenimos nada ni le mejoramos. Entonces, la verdad es que en pacientes con enfermedad coronaria no es que le tengo que salir a pedir homocisteína y bajársela porque no le voy a mejorar nada. De hecho, acá fíjense esta revisión de Cochrane, eh, fíjense, en pacientes con placebo o tratamiento estándar versus tratamiento, ¿no? Con vitaminas, o sea, ¿cómo bajamos la homocisteína? B6, B9, B12, ¿no? Porque son la principal causa. Entonces, infarto de miocardio, casi no hay diferencia. En el stroke hay un poquito menos, pero fíjense, en muerte por todas las causas, casi no hay diferencia. Sí, un poquito más de efectos adversos con las vitaminas. Y esto con calidad, con buena calidad de evidencia, alta. Así que por esto la verdad es que no se recomienda hacer un tratamiento, no se recomienda, digamos, tratar con vitaminas. O sea, tratarla, ¿no? Bien, ahora vamos a, volviendo al déficit de vitamina B12, ¿cómo hacemos el algoritmo de tratamiento? En pacientes con síntomas, o sea, que vienen con anemia severa, menor a 8 gramos de decilitro, o anemia sintomática, con síntomas neurológicos y psiquiátricos, con, bueno, posible mala absorción, o, bueno, esto puede también con mala adherencia al tratamiento. Eh, si tiene todo eso, ¿qué hacemos? Tratamiento intramuscular. Ahora vamos a ver igual un poquito, digamos, la diferencia, pero en estos casos donde hay síntomas muy severos que necesitamos hacer tratamiento, o sea, una respuesta rápida, hacemos tratamiento intramuscular. 1000 microgramos día la primera semana, luego 1000 microgramos por semana por 4 semanas. Lo hacemos hasta 3 meses. Si los síntomas mejoran, y después lo que vamos a hacer es repetir con hemograma y reticulocitos a las 2-3 semanas. Y bueno, eso se los dejo acá, pero más o menos para que lo tengan. Si tiene buena respuesta clínica, hacemos un mantenimiento con intramuscular o bioral o sublingual, 1000 microgramos día, si es bioral o sublingual, o 1000 microgramos al mes. A ver, entre la ciano y la hidroxo, acá usamos la cianocobalamina, que es la que tiene más disponible, la que tenemos más disponible, pero si no, la hidroxocobalamina se puede dar cada 2 meses. Si hay ¿qué pasa si hay mala respuesta? Bueno, ahí hay que descartar otras causas. Igual no se suspende el tratamiento, de hecho se puede aumentar la dosis, pero nunca suspender el tratamiento. Porque, digamos, yo empecé por una deficiencia en la B12, digamos. Puede ser que tarde más en actuar, pero siempre, nunca suspendo el tratamiento. Ahora, volviendo a los síntomas. Si no tenemos ningún síntoma, o sea, tengo deficiencia B12 sin síntomas, podemos hacer tratamiento intramuscular o bioral. Las dosis, bueno, intramuscular 1000 microgramos por semana por 4 semanas, y en la bioral de 1000 a 2000 por día, o de 7000 a 15000 por semana, repartidos en 2 o 3 tomas. Bueno, control a las 4-8 semanas, esto es importante, hacer un control a las 4-8 semanas, y luego cada 6 meses, y luego anual, o sea, una vez que ya es normal, todos los años control. Y el mantenimiento, obviamente que va a ser indefinido en las causas irreversibles, en pacientes con cirugía bariátrica o trastornos, o cirugías gástricas por otras causas, digamos, celiaquía o población vegetariana o vegana, el mantenimiento es indefinido entre 2000 y 3000 microgramos por semana, y el monitoreo es cada 6 meses del primer año y luego anualmente. ¿Qué significa una buena respuesta? Bueno, la respuesta hematológica es rápida. O sea, en una semana ya tengo que tener pico de reticulocitos. Y después la corrección de la anemia mieloblástica sí puede tardar entre 6 a 8 semanas. Pero yo lo que puedo hacer es, o sea, empiezo la B12, a la intramuscular bilateral, a la semana ya tengo que tener un pico de reticulocitos, y eso me habla de buena respuesta. Y después sí, la respuesta neurológica puede tardar un poco más, entre semanas o meses. Bueno, esto lo que les quería traer acá es qué diferencia hay, ¿no? Si estos trabajos se hicieron para ver si con vía oral es lo mismo. Bueno,
La verdad es que sí, acá compararon en esa revisión de Cochrane suplementación bioral versus intramuscular, y la verdad es que dosis elevadas, ¿no? Megadosis de 1000 a 2000 microgramos fueron tan eficaces como la intramuscular en el tratamiento, y acá fíjense, con alteraciones hematológicas y neurológicas. De todas formas, como vimos antes, se recomienda en síntomas severos intramuscular, pero fíjense que tenemos, o sea, tenemos el aval si lo queremos hacer bioral, porque realmente da buenos resultados. ¿Y qué pasa con la sublingual versus intramuscular? Bueno, este igual es un retrospectivo, pero fíjense la diferencia entre intramuscular y sublingual, hasta tuvo mejor respuesta después del tratamiento. Pero bueno, ¿qué pasa con la sublingual? Es de elección cuando tenemos alteraciones en la dilución o absorción, por ejemplo, en cirugías bariátricas, gastrectomías, gastritis crónicas, enfermedad inflamatoria, SIBO, celiaquía, o si el paciente va a tener que seguir con antiácidos. A ver, el tema de los antiácidos es primero evaluar si realmente los necesita, porque muchas veces el paciente se lo dieron una vez y quedó crónico y nunca nadie se lo sacó. Ahora, si sí lo requiere, bueno, ahí sublingual. Y con la metformina lo mismo. Así que tiene muy buena, o sea, comparado con la intramuscular, tiene muy buena respuesta, y siempre la vamos a elegir la sublingual en estos casos. Bien, ¿qué tenemos acá? La suplementación bioral, acá digamos, en Argentina y en general en el mundo, la cianocobalamina es la más estudiada, es bueno, químicamente estable, efectiva, económica y la más disponible. En otros países está la metilcobalamina, que es la fracción que en muchos casos eh, recomiendan la metilcobalamina, pero la verdad es que los estudios clínicos no mostraron diferencia. Lo que dicen es que como la metilcobalamina es la forma activa y la ciano tiene que pasar a metil para actuar, entonces como que el concepto queda que es mejor, pero la verdad es que los trabajos muestran que no, y la cianocobalamina es la que está más disponible, es la que vamos a usar nosotros y es la que recomendamos. Se da en ayunas, y esto es importante, separarlo al menos 2 horas de suplementos que contengan vitamina C, porque reduce su absorción, y megadosis de vitamina C vieron como que destruye la vitamina B12 adentro del cuerpo, así que no, o sea, en el intestino. Así que disminuye su absorción, no se recomienda combinarlas. O sea, separarlas. Les dejo acá algunas marcas. Fíjense, bueno, la Tambimili-Vago, que tiene B1 y B6. Esto está bueno porque muchas veces, como vimos, cuando hay homocisteína alta, a veces necesitamos dar B6. Bueno, acá este tiene B1, pero acá podemos usar, además, sumarle el fólico, por ejemplo. Y después, bueno, acá la que les decía, la de Domínguez, la de SLB12, la cianocobalamina de 1 miligramo, es la que recomendamos en pacientes con cuestiones malabsortivas. Y les dejo las dosis. ¿Qué pasa con este? Bueno, los efectos adversos. El acné es como uno muy estudiado. En población que ya viene con acné, directamente le damos sublingual, que es la que menos efectos tiene. Muchas veces el paciente no viene con acné y cuando empezamos el tratamiento le sale el acné o le sale esto, se brota, y esto es porque altera la microbiota de la piel. Entonces, bueno, lo que hacemos es evitar inyectables, si es que les sucede, muchas veces pasa obviamente, usar dosis bien bajas. 5 es muy bajito, pero quizás un poco más, 50 al día, y elegir comprimidos, como dijimos, sublinguales. A veces ni siquiera hace falta dar dosis tan bajas, ya con pasar del bioral al sublingual ya mejoran. Y por favor, la prevención, esto es fundamental, no, porque muchas veces pasa que, ok, entonces en estos pacientes yo le da normal, entonces le mido y no le doy, no. Prevención, o sea, yo le mido y le da normal, ok, tengo que dar mantenimiento de por vida, no espero a la deficiencia, como vimos al principio. Entonces, veganos, vegetarianos, suplemento. Embarazo y lactancia, le mido y suplemento, porque aparte recuerden que tienen altos requerimientos, a más que la población general. Cirugía bariátrica, cirugía gástrica de por vida, y siempre monitoreo los niveles. Y acá quería aclarar que habría que suspender por lo menos 7 días antes el suplemento para medirlo, porque si no nos va a dar cualquier cosa. Entonces, mido, o sea, suspendo una semana y bueno, y ahí ajusto, pero siempre eh, prevención y después monitoreo. Un poquito así, les quería hablar sobre niveles elevados de vitamina B12.
que se consideran mayor a 950 picogramos mililitros o 700 picomol litro, aunque no se recomienda medirlas. O sea, solo se recomienda medir ante la sospecha de deficiencia. O sea, no es que yo voy a buscar niveles elevados, pero muchas veces pasa que nos vienen estos niveles y entonces, bueno, ¿qué hacemos? Nos viene un laboratorio con niveles altos, ¿qué hacemos? Sepan que la sobredosis no es un problema grave porque, como vimos, se excreta por orina, así que eh, no pasaría nada. Y justamente el exceso de ingesta es la principal causa de B2 elevada, entonces muchas veces lo primero que tenemos que descartar, ¿no? El inyectable, el Bloquium que viene con B12, muchas veces se inyectan y vienen con 1000 de, eh, entonces, digamos, en sangre y, bueno, saber que la vía parenteral es una de las más, o sea, perdón, la inyectable o vía oral, ¿no? O esto que les decía, capaz que no suspendieron, vienen tomando B12, no suspendieron la semana, entonces les va a dar dosis, le va a dar alto en sangre. Bien, se relacionan con neoplasias hematológicas, se ve que en la policitemia vera, leucemias, bueno, hasta un 30% pueden tener B2 elevada. De los síndromes mielodiplásicos, las leucemias, sobre todo la M3, la promielocítica, esta puede tener o sea, también hasta un 30% eh, de B2 elevada. Fíjense, tumores sólidos. El hepatocarcinoma se vio que hasta un 50%, en una serie de casos, la verdad es que depende, ¿no? Los estudios, pero en una serie de casos mostraron que hasta en un 50% se vio B2 elevada. Y de hecho, como les pongo acá, algunos estudios sugieren dosar, de hecho, algunos centros ya lo dosan, la holotranscobalamina, que es la proteína esta, la activa, ¿no? Con B12, como valor pronóstico post-tratamiento del hepatocarcinoma. Pero bueno, todo esto está en estudio. Aunque algunos centros lo incluyen, no está en ninguna guía. El secundarismo hepático también puede elevar la B12 hasta un 30 o 40%. Otros tumores con menos frecuencia, mama, colon, tumor gástrico, páncreas. Enfermedad renal puede aumentar la B12 por disminución de la eliminación. Vimos que la principal medio de eliminación es renal. Y pensando en enfermedades no oncológicas, la hepatitis aguda, por liberación masiva, recuerden que el almacenamiento del 50% está en el hígado, entonces cuando se rompe el hepatocito muchas veces, nada, la liberación masiva hace que uno mida en sangre y está muy alta. La cirrosis puede aumentar hasta por 5 los niveles de B12, y se vio una relación entre el nivel de B12, o sea, cuanto más alta B12, la gravedad de la cirrosis. O sea, se vio esa asociación. Entonces, en esta review, que es medio viejita, pero la verdad es que es súper completa y recomiendan, o sea, acá habla sobre la fisiopatología y después qué hacer con los valores, ¿no? Con los valores altos. Dijimos que la principal causa es siempre el exceso puede ser o sea, la ingesta alta por vía oral o parenteral, o, como vimos, aumento de las proteínas por aumento de la producción, tanto, bueno, no voy a repetir, pero digo lo que ya vimos, falla renal, por disminución del clearance. También puede haber, fíjense, defectos congénitos o defectos en la afinidad del receptor, y como vimos en hepatitis, por liberación masiva. Entonces, ¿qué se recomienda? Acá se ve medio borroso, pero, entonces, niveles altos de cobalamina, fíjense, esto es súper importante, niveles altos de cobalamina con signos de deficiencia, sí, tengo signos de deficiencia. ¿Qué pienso acá? Bueno, déficit funcional de B12, entonces mido ácido metilmalónico homocisteína. Un poco lo que veníamos viendo antes, ¿no? Pero decíamos que valores normales de B12 con homocisteína alta o metilmalónico alto, yo sospecho déficit. Ahora fíjense, niveles altos, o sea, 1000 de B12 con síntomas de deficiencia, yo pido metabolitos. Si me dan altos, yo sospecho de deficiencia y trato igual. O sea, parece una locura, pero hay que tratarlo porque hay una deficiencia funcional. O sea, no, en realidad lo que está de más es la B12 inactiva, no es la fracción activa. Por eso hay que tratarla. Causas, obviamente entonces tengo que buscar la causa. Entonces, bueno, me fijo, como vimos, primero si tomo vía oral, le hago un laboratorio para ver los glóbulos rojos, glóbulos blancos. Si pienso en algo, un tumor sólido, o sea, como, a ver, cosas
al principio grosas, ¿no? O sea, primero hago un examen físico, una placa de tórax, puedo pedir una ecografía abdominal y ahí veo cómo sigo, de acuerdo a la clínica, de acuerdo a los síntomas del paciente, porque tampoco da hacerle una tomografía con contraste a un paciente que tiene una B12 de 1000 pero no tiene ningún síntoma, es como un poco invasivo. Entonces, primero examen físico, un laboratorio completo, le puedo hacer una eco y una placa de tórax y voy y lo espero. Y algo que me olvidé decir que es muy importante es que primero confirmo el valor. O sea, B12 alta, reconfirmo en 2 meses más o menos. O sea, espero unos meses, mido de vuelta. Si me sigue dando alta, bueno, ahí empiezo con todos los estudios. Le pido laboratorio con función renal, función hepática, bueno, esto, parámetros inflamatorios, PCR, eritro. Y esto que me olvidé de decirles al principio, que siempre confirmar con una segunda muestra. Bueno, ¿tiene valor pronóstico la B12 alta? Bueno, y acá este grupo lo que hizo fue, también viejo en el 2000, pero después acá en el 2007 hicieron como el estudio confirmatorio. Después hay otros, pero con nenes muy chicos. La verdad que todavía falta mucha evidencia para esto. Pero me pareció interesante traerles que lo que hicieron fue armar este grupo, lo que hizo fue crear este índice, que es B12 por proteína C reactiva. Como todos sabemos, la proteína C reactiva aumenta mucho o sea, es un factor pronóstico, pero lo que hicieron fue, bueno, como vieron esta asociación entre B12 alta y cáncer, dijeron, bueno, armemos esto y vemos. Y bueno, la verdad que les dio un dato interesante que estos estudios lo que sí, o sea, citan que valores mayores a 40.000 de B12 por proteína C reactiva tenían una mortalidad de más del casi 90% a los 3 meses y cuando es menor a 10.000 del 50%. Entonces, pero fíjense igual que son cánceres, o sea, en estadios, o sea, es factor pronóstico en estadios terminales, pero, digamos, como para tenerlo en cuenta, no para usarlo como obviamente dato solo, pero sí para asociarlo a otros parámetros de fragilidad. Bueno, entonces, como conclusión sería que falta evidencia para considerarlo como factor pronóstico, como marcador pronóstico clínicamente establecido, pero hay trabajos que lo muestran y que les dio, la verdad que les dio positivo y el estudio confirmatorio les dio igual. Y usaron los mismos valores, mayor a 40.000, los mismos valores de corte. Como conclusiones, suplementar por favor en población de riesgo, no esperar a que haya déficit y controlar anualmente para definir el déficit, como vimos, B12 sérica y metabolitos funcionales. Sospechar déficit en pacientes en tratamiento crónico con IVP y metformina, como vimos. Se recomienda dosar B12 solo en casos de sospecha de deficiencia, no busco B12 alta, y se necesitan más estudios para recomendar su uso como factor pronóstico. Espero no haber hablado muy rápido. Muchas gracias por su atención y cualquier duda también, bueno, obviamente que ahora me pueden preguntar, pero cualquier también duda estoy disponible para que me manden un mail. ¿Cómo hago para dejar de compartir? Bueno, la verdad es súper, súper interesante. Y siempre es un placer ¿Cómo dejar de compartir? escucharte. Hablas muy claro. No hablé muy Yo sí rápido entonces. tengo. No, no, estuviste bien. Arrancaste Ay, rápido y después frenaste. arranqué a full, sí, porque digo, no voy a llegar, no voy a llegar. Y después calmé. Yo sí Entonces, ¿cómo tenía dejar de unas compartir si alguien me preguntas. ayuda? A ver, Eh, no sé ¿hay cómo, algo a que dice ver. dejar de compartir? Acá, no, share, no sé. Ah, No, pero no te preocupes, dejarlo ahí al mail, bueno, cosa que bueno, si dale, alguien lo quiere dejo. Dale, preguntar. dale, dale. Dale. Este, mm, a mí me surgió ahí una pregunta, al final un poco la aclaraste, pero entonces, en el caso de las embarazadas, y más si Sí, son vegetarianas, por la prevalencia que tenemos en la Argentina, la recomendación es, más allá del supradín pronatal que se les da, darles B12 aparte. sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque lo que tienen los multivitamínicos es dosis mínimas, mínimas. Tienen 5, o sea, 0,05, o sea, son 5 miligramos, que es la nada. No llegas a cubrir. Entonces, alta prevalencia y encima, qué sé yo, el primer trimestre que están, que los vómitos, la verdad es que se recomienda. Se recomienda primero dosar, o sea, siempre dosar, o sea, Bien, doso, sí, obviamente si tengo déficit trato, pero después mantenimiento todo el embarazo. Sí, se o sea, recomienda, sí.
estaría bueno educar a los obstetras para que a todas las embarazadas, el primer trimestre ya por lo menos semanal, les pongan la dosis de Por, mantenimiento. sí, sí. Y Y por lo después menos que que la le midan. deriven A y ver, ya nosotros que le miden, hacemos. claro, por lo menos que le midan eso seguro, porque ni le miden. La verdad es que no, no está dentro de la rutina de laboratorio de embarazo. No, Y bueno, y vemos que los requerimientos son. Y lo mismo lactantes, porque muchas veces, bueno, nace el bebé, o sea, la mujer, o sea, va a parir y después me olvidé. Y la verdad es que en lactancia aumenta mucho más y la madre no come porque está, bueno, ya sabemos. sí, Entonces, aumenta más los requerimientos, come cuando puede, entonces digo, bueno, le sigo, o sea, la sigo seguimos hasta que suplementando. sí, 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 la verdad que sí. Bien. Y algo que quería aclarar también de los multivitamínicos, ya que lo nombraste, es que muchos multivitamínicos incluyen megadosis de vitamina C, o sea, justo no el Supradin, pero sí otros, y como vimos, no, o sea, o sea, no hay que combinarlos porque disminuye su absorción. Entonces, eh, bueno, por eso siempre dar aparte y separado. O sea, si querés tomar el Supradin el prenatal o lo que sea, bueno, la B12 la separo, 2 horas, un rato antes. Así Bien. que sí. Bien, acá preguntan si en el hipotiroidismo puede verse la B12 baja por esa causa. Sí. Sí, en el hipotiroidismo, bueno, en que más se relaciona es el de Hashimoto, eh, o sea, el autoinmune. Entonces, ¿por qué causa? Para me perdí la pregunta. Por esa Eh, causa. Ah, sí, 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 porque sí. O sea, puede ser causa de déficit, sí, tal cual. Tal ok, cual. Es una de las causas. Sí, 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 sí. bien. Y en la resección de colon, con un remanente de 150 o 200 centímetros, sí o sí habría que suplementarla. Y es que, Sí, bueno, depende, sí, o sea, en realidad, bueno, el ilion terminal se absorbe, o sea que si yo, o sea, si voy a resecar intestino, o sea, ilion, sí, pero en realidad el resto, o sea, puede haber una cuestión ahí en la recirculación enteropática, pero no habría tanto problema. En realidad, o sea, el principal es las resecciones, más que nada esto, ilion, yeyuno, ¿viste? Eh, Así que, no, bien, perfecto. Y acá hay una última. Si la vitamina C, entonces la deberíamos indicar fuera de las completas en fuera, B12. sí. Viste que los multivitamínicos, o sea, pasa eso. Sí, Si querés dar un multivitamínico por el resto de las vitaminas, o sea, bien, pero la B12 en esa, primero que la dosis es muy baja y segundo que encima que es baja no se va a absorber casi. Entonces siempre la doy por separado por lo menos 2 horas. La doy si quieres, o sea, haces eso, haz B12 en ayunas y el multivitamínico que lo tome en otro con el momento. almuerzo. Claro, tal cual. Perfecto. Bien, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. El doctor Doctor, Casabola. Sí, bueno, una primero voy a difícil me va a decir, hacer no, quería al aportar unos principio. casos clínicos. Bueno, Melody, excelente la charla. Un poco rápido hablas, Ay, seguí para perdón, mi pasa que. gusto. No, no, está bien, está bien. Ya con los años vas a bajar la velocidad seguro. No, quería comentar por los casos clínicos que hemos tenido. Yo tuve dos pacientes, una paciente hace muy pocos días, una bariátrica que hace varios años, como pasa con las bariátricas, no vuelven más. No vuelven Tal cual. más. La estaba siguiendo alguien que no se dedica a bariátrica y la señora tenía, en la calle se perdía, no sabía dónde estaba. Ese es el síntoma cardinal. Y tuve otra, que era alcohólica, además de desnutrida, las dos cosas juntas, porque a veces los alcohólicos son desnutridos, y no sabía dónde estaba. O sea, lo primero que me dijo, no sé dónde estoy. O sea, son síntomas terribles. Y bueno, la segunda no te puedo decir si va a mejorar, porque recién la vi, la otra sí mejoró. Y un paciente que no mejoró, ¿sí? Fue un paciente que me vino a ver desnutrido y con una esteatorrea permanente. Antecedente había tenido una resección gástrica antiguamente por una úlcera, ¿viste? O sea que antes no había medicación, por ahí no estaban los inhibidores de bomba, bueno, y resección gástrica. Bueno, resulta que había hecho una fístula gastrocolónica. Por todo eso tenía un síndrome atáxico cerebelo, un síndrome atáxico de cordones posteriores
de la médula espinal y no se pudo resolver más allá de la suplementación, más allá de la corrección de esa. Alguien se animó a operarlo después de muchos años, pues eso era casi imposible de operar. Y después tuvimos una chica, que por ahí te tocó verla a vos, no me acuerdo, que se había operado, se había casado en ese momento, se había recibido enfermedad, todo junto, o sea que no sabía bien qué pauta seguir, tuvo un estepage. Y esto pienso que hay que considerarlo porque aparentemente los nervios tienen menor sensibilidad o mayor sensibilidad a la compresión. Y esta chica tuvo el ciático poplito externo según la teoría de la gente de neurofisiología, que se edematizó y por lo tanto hizo el déficit, ¿no? O sea, a veces el déficit no es que la marcha se altera, pero hay una leve alteración de la flexión, dorsoflexión del Claro. pie. Y bueno, digo, son estos casos clínicos así un popurrí, que a uno le pueden Esa, pasar de costado. esa chica, Doc, según me acuerdo, creo que la vio conmigo. Los valores en sangre eran normales, Sí, es verdad, pero que fue fue lo que todo tan dijo rápido. Melody. Es verdad, eran valores normales, pero se fue a consecuencia, fue 3 meses después de una bariátrica. Así que pienso que fue muy interesante y tardó unos meses en recuperar, pero pudo recuperar, eso seguro. Bueno, eso de Sí, mi sí, parte. eso, sí. Después en déficit prolongados hay casos de irreversibilidad, pero en general son reversibles. Digamos, los síntomas neurológicos son reversibles con el tratamiento. Bien. Bueno, ¿ninguna otra pregunta? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. ¿O algo para aportar? Pareciera que no. No sé, Doc, si usted quiere aprovechar para hacer la invitación al Congreso. Bueno, sí, la verdad que estamos, como siempre, entusiasmados cuando programamos para los congresos. Este año, 5 y 6 de noviembre, en el Casa Lepage, va a ser un congreso con unas características un poco distintos que el último, que fue como un tour de force, que se llama, que no hubo tanta posibilidad de preguntas. En este congreso va a haber posibilidad, hay tiempo para las preguntas y vamos a hacer también, vamos a intentar hacer la interactividad con la gente, con preguntas puestas en pantalla y que la gente pueda contestar por teléfono. Voy a necesitar ayuda también para eso porque, bueno, hay técnicas que, bueno, van mejorando con el tiempo. Así que espero verlos ahí. La verdad que la pasamos bien en los congresos porque es muy linda la interacción. Bueno, de mi parte, nada más y los esperamos en la próxima reunión. Que Bueno, muchas eh, gracias. que Melody, perfecta la charla nuevamente, te felicito porque la verdad que es muy, muy completa y vos ves que es muy, muy interesante el tema, ¿eh? No, y nos Sí, rodea, el tema estamos rodeados porque tal cual. vos ya sabés, entre el SIBO, la metformina, la bariátrica, no sabés Ujú. por dónde mirar y el vegetarianismo, y hay Sí, sí, sí. problemas, ¿sí? Tal cual, está Bien, ahí entre bueno, nosotros. ahí Bueno, muchas tenemos gracias por la la. invitación. No, por favor. Bueno, los dejo y hasta la próxima, ¿eh? Ah, Y Hasta estén luego. atentos a las buenísimo. redes porque les vamos a ir avisando. Bárbaro. Gracias. Muchas gracias a todos y buenas noches. Chao. Hasta luego. Hasta luego.